Buenas tardes. Para la asignatura de Prospectiva Económica Internacional presentamos el examen final. Los compañeros Jorge Lombana y Frank Herrera, donde hicimos un ejercicio de prospectiva internacional a manera de estudio de caso sobre la política petrolera de los Estados Unidos en el sector de exportaciones. Para este ejercicio prospectivo hicimos una metodología de estudio de caso, en una investigación cualitativa, una investigación de tipo cualitativo sobre, sobre el país del norte. Continúa, Jorge. Bien, Frank, muchas gracias. ¿Me escuchas ahí? Sí, señor. Perfecto, muy buenas noches, profesor, compañeros. En este momento no me quiere activar la presentación. No obstante, ¿ya está en pantalla, perdón? Ya está en pantalla. Listo. Entonces, como decía nuestro compañero Frank, para el desarrollo de esta actividad y de acuerdo a todos los lineamientos establecidos por el profesor, hicimos una investigación de tipo cualitativo. Nosotros seleccionamos como caso de estudio hacer un análisis de la industria petrolera de los Estados Unidos. En primera instancia hicimos un reconocimiento del caso de estudio en materia de las políticas del gobierno de los Estados Unidos, en materia del posicionamiento económico de la producción de petróleo. En ese sentido, pues tal como lo manifiesta acá la diapositiva, podemos destacar un par de cosas muy importantes sobre los Estados Unidos, y es que en el año 2021, incluso un par de años antes, ya era el principal productor y exportador de petróleo a nivel mundial, con exportaciones de petróleo refinado de 58 billones de dólares, de petróleo crudo de 52 billones, y una producción de petróleo muy superior a la de Rusia, por ejemplo, Arabia Saudita, incluso. Ya hablando en materia de la industria, se destaca que la industria petrolera de los Estados Unidos es exclusivamente manejada por empresas privadas, ya que son las empresas privadas las encargadas de hacer todas las actividades de extracción, actividades de refinamiento y posterior comercialización. Si bien algunas de estas actividades se hacen actualmente en yacimientos, en territorios que son propiedad del gobierno federal. Así las cosas, los dejo con Frank para hacer una aproximación al protocolo del caso de estudio que hicimos. En ese contexto, Jorge y compañeros, aplicamos un protocolo de estudio que básicamente consistía en aplicar una metodología de la investigación que reunía los pasos del protocolo: la recolección de datos, la organización de los mismos, la organización de los datos para el análisis, la revisión minuciosa de los datos, el descubrimiento de las unidades de análisis relacionadas con la industria del petróleo, la codificación de las unidades y generar las teorías, hipótesis y explicaciones, todo enmarcado en la metodología de la prospectiva internacional, que fue la que aplicamos posteriormente cuando empezamos a desarrollar los métodos y los mecanismos de la prospectiva. Los datos que utilizamos en el protocolo de estudio y que nos sirvieron para la prospectiva internacional fueron los indicadores relacionados con la industria internacional del petróleo y la industria nacional del petróleo de los Estados Unidos. Indicadores como la proyección de producción internacional del petróleo, donde se iba a mover el mercado del crudo de los Estados Unidos, la proyección de producción del petróleo de los Estados Unidos, los indicadores de la industria internacional, los indicadores del mercado nacional del petróleo en los Estados Unidos y elementos consolidados de las exportaciones del petróleo refinado y el petróleo crudo, que son dos elementos muy importantes en el desarrollo de la investigación. Continúa, Jorge. Claro que sí. En cuanto a la metodología propiamente de la prospectiva que estuvimos trabajando, fue basado pues en todo el material explicado por el profesor, que tiene su origen en los estudios, en los hallazgos, en la caja de herramientas de investigación prospectiva propuesta por el profesor Michel Godet en el libro Prospectiva Estratégica,
problemas y métodos que fueron nuestro fundamento para cada una de estas investigaciones. En principio, iniciamos haciendo un análisis de identificación, de reconocimiento de los actores principales que influyen de alguna manera en la industria petrolera, para lo cual nos basamos en el método MACTOR, o conocido también como el método de análisis de juego de los actores, en el cual identificamos no solamente los actores que están acá en pantalla, sino también sus objetivos, preferencias, motivaciones, obligaciones, todo con el fin de establecer una relación de influencia y dependencia en cada uno. Los principales actores: el presidente Joe Biden en cabeza del gobierno de los Estados Unidos, que también se ven representados esos intereses políticos o el desarrollo como tal de todos los lineamientos, políticas, en fin, por parte del Congreso de los Estados Unidos y las entes reguladoras, como la EPA, bueno, en fin. También tenemos a las empresas petroleras multinacionales, como lo son Chevron, BP, Shell International, todas estas empresas que son las que en realidad, en la práctica, están haciendo la labor de extracción. Y finalmente, los grupos ambientalistas, los grupos de lobby que ejercen una presión al gobierno para que regulen sus políticas en cuanto a la industria petrolera. Aquí evidenciamos, bueno, relaciones entre los actores, miramos las convergencias y divergencias en algunos puntos. Digamos acá aquí hablamos las posiciones frente a algunas problemáticas, algunos intereses de cada uno, hablando en cuanto a costos de producción, el impacto ambiental de producción, los niveles de emisiones, satisfacción de demanda y utilidad de empresas, y cómo cada uno de estos actores se posiciona, cómo cada uno de estos actores, bien sea está a favor o en contra, o tiene alguna importancia para ellos en su actuar cada una de estas. Y vemos como actores dominantes el presidente Biden, el Congreso de los Estados Unidos, y como actores autónomos, pero que tienen un menor grado de influencia, una dependencia a los principales, como son los grupos de lobby y las empresas petroleras. Adelante, Franklin, si quieres, con análisis de... Ah, no, perdone, sigo yo con esta análisis de las relaciones de fuerza y convergencia de cada uno de estos actores. Principalmente el presidente Biden, sus intereses, sus prioridades, específicamente hablando, los costos de producción, el impacto ambiental de producción, los niveles de emisiones y la satisfacción de demanda toman una posición muy alta. Para el Congreso también las tres últimas, dejando a un lado ya los costos de producción y la utilidad de las empresas. Las empresas petroleras, por su parte, se interesan mucho en los costos de producción, en los niveles de emisiones de sus combustibles, la satisfacción de demanda y, por supuesto, la utilidad de ellos. Y los grupos lobbies, principalmente interesados en el impacto ambiental de producción y los niveles de emisiones que esto genera para el medio ambiente. En Bueno, cuanto bien. a las variables, adelante, Frank. Gracias. Continuando con el análisis estructurado de la política petrolera de los Estados Unidos, encontramos la fase de identificación de las variables relevantes para el estudio de caso. En el ejercicio que realizamos se lograron identificar 9 variables relevantes que son el precio internacional del crudo, la oferta de exportación de petróleo, la demanda de importaciones de petróleo, los datos de producción de petróleo en los Estados Unidos, las reservas de petróleo conservadas por los Estados Unidos, el estado de la infraestructura para la producción y exportación del petróleo, la política de gobierno en materia petrolera, el contexto internacional del mercado del petróleo y los convenios internacionales que regulan el mercado del petróleo a nivel internacional, de los que hace parte los Estados Unidos. Estas fueron las variables que se identificaron para el caso de estudio, y a partir de la identificación de estas variables y para la construcción de la prospectiva se hace necesario identificar las variables claves. Esto se hace a través del método MICMAC y a partir de una matriz de doble entrada, o 9 por 9 en este caso,
logramos identificar las 3 variables relevantes para el caso de estudio. El método MICMAC nos permite identificar las variables claves a través de una simulación de clasificación indirecta entre la relación que puede tener cada variable con la influencia que genera en el sistema que estamos analizando. Y construimos, y a partir de este método se construyen las relaciones potenciales que pueden generar la influencia, que pueden generar la dinámica que permite establecer cuáles son las variables claves. A partir del ejercicio en el software del MICMAC logramos identificar 3 variables claves que fueron las que nos dieron los elementos para construir los escenarios y para construir las estrategias finales del estudio de caso. Siguiente diapositiva, por favor. En el mapa, en el plano de influencia y dependencia que se crea a partir del software y de la relación de las variables, identificamos tres de estas variables como claves dentro de la problemática que estábamos analizando dentro del análisis del estudio de caso. Las variables claves fueron el precio internacional del petróleo, la producción interna de los Estados Unidos y la política petrolera del gobierno de los Estados Unidos, que se lograron ubicar dentro del espacio de influencia relativamente fuerte y que tiene una poca variabilidad. Entonces, en ese sentido, en ese escenario, fueron las 3 variables que se lograron identificar y son las variables claves que nos van a dar el paso a seguir en el ejercicio de la prospectiva internacional. Continúa, Jorge. Continuando con el desarrollo de la prospectiva, se hace necesario continuar el ejercicio con un análisis morfológico. El análisis morfológico consta de 2 elementos, un análisis Pestel y una matriz DOFA. El análisis Pestel reúne los elementos del contexto del estudio de caso que estamos realizando, que estamos analizando. Reúne los elementos de contexto político, de contexto económico, de contexto sociocultural, elementos tecnológicos, elementos ecológicos y variables legales que juntos y dentro de un análisis morfológico constituyen el contexto en el que se mueve el análisis, el estudio de caso. En este caso, la política económica de los Estados Unidos, y se describen una serie de variables, una serie de situaciones relacionadas con las variables que estábamos analizando y que posteriormente analizamos en la matriz DOFA. Bien. Efectivamente, como dice Frank, el segundo elemento de este análisis morfológico es el análisis DOFA de la industria petrolera. El DOFA, como lo describe su sigla, identificamos debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas a la industria como tal, donde encontramos ya en la práctica cómo se relacionan cada una de estas variables y los actores, y nos ayuda a realizar un desglose, una deconstrucción del sistema para poder sobre ello construir el análisis, no el análisis, sino los escenarios posibles, realizar la probabilización de los análisis y de ahí emitir las estrategias prospectivas que es la finalidad de este ejercicio, en la cual, por supuesto, cada una de estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas nace precisamente del estudio de las variables hechas en la matriz Pestel. En cuanto a los escenarios probables y alternos, encontramos pues una serie de actores, de factores que pueden influir en la industria, como es la política, la economía, los aspectos tecnológicos y la industria internacional, lo cual nos lleva a una conclusión de 3 escenarios coherentes, de 3 escenarios probables, en los cuales la industria tiene que tener una acción, una intervención como tal, para poder direccionar la acción de la misma a futuro, ya que en materia pues, económica y en el posicionamiento en el mercado internacional pueden haber algunas amenazas que vamos a presentar en los escenarios seleccionados. Adelante, Frank. A partir de la interpretación de los resultados de todas las variables, de todos los datos y de todas las situaciones que habíamos analizado, se seleccionaron 3 escenarios probables o alternos que se podrían presentar para la industria petrolera de los Estados Unidos.
Un primer escenario en el que los Estados Unidos ya no es potencia en esta materia y que se representa en el que los Estados Unidos pierde terreno como mayor productor de petróleo a nivel mundial, cediéndolo a otras potencias que siguen explotando esta materia prima. Un segundo escenario en el que denominamos la era de energía renovable, en el que los Estados Unidos asumen el liderazgo mundial en la producción de energía de fuentes de manera renovable, en una situación que se combina con otros escenarios que habíamos descrito en la matriz de escenarios probables. Y un tercer escenario que denominamos como cambios en el mercado, donde los Estados Unidos tienen que nivelar sus niveles de exportación de petróleo y derivados a raíz de que se incrementan sus necesidades para importar este combustible y entonces debe nivelar su mercado interno, perjudicando sus cifras de exportación de petróleo, que configura el tercer escenario. Estos son los tres escenarios que se seleccionaron a partir de los datos que se analizaron y que nos da pie a construir las recomendaciones o las estrategias de prospectiva que va a comentar Jorge finalmente. Efectivamente, todos estos escenarios fueron sometidos también como parte del ejercicio que hicimos a un programa de probabilización de escenarios, donde nos arroja que efectivamente los primeros dos escenarios son los más probables, teniendo en cuenta los actores involucrados, teniendo en cuenta los factores políticos y económicos particularmente que son los que mayor influencia e inherencia tienen. Frente a ello, pues como Frank lo decía, los Estados Unidos en el primer escenario perdería o dejaría de ser el mayor productor de petróleo a nivel mundial, como lo es en este momento. En el análisis que hicimos encontramos que los Estados Unidos logró dar este salto debido a la implementación del método de extracción de fracking, lo cual, pues, por supuesto, tiene unas consecuencias, un daño colateral al medio ambiente, y en vista pues de la agenda del presidente actual, de todo lo contemplado en los acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente, es algo que en un futuro no muy lejano se podría prohibir, para lo cual la estrategia prospectiva inicial que queremos presentar es la necesidad de que el sector privado y que el sector público encuentren, desarrollen métodos de extracción alternativos al fracking, métodos que no generen un daño al medio ambiente y permitan la continuidad de los Estados Unidos como principal productor de petróleo a nivel mundial. Esto viéndolo como una intervención, como una estrategia a mediano plazo. En el segundo escenario, y obedeciendo también al análisis que hacíamos de los factores políticos de cara a las propuestas de los acuerdos de París para el cambio climático, hay unas metas muy ambiciosas a nivel mundial, y dicho sea de paso, que el primer acto del nuevo presidente, del actual presidente Biden, fue reincorporar a los Estados Unidos a este acuerdo, motivo por el cual los Estados Unidos tienen que cumplir las metas propuestas allí. Como todos lo saben, las metas son bastante ambiciosas en materia de reducción de emisiones por combustibles a base de carbono, el petróleo como tal, que son muy dañinos al medio ambiente. Motivo por el cual la segunda estrategia prospectiva que se deriva de todo este trabajo de investigación es precisamente una estrategia a largo plazo, en la cual las empresas petroleras deben hacer también una inversión, un desarrollo de fuentes de energía alternativas y renovables que permitan que los Estados Unidos tengan un rol importante en la producción de energía en el futuro, en el cual el uso de petróleo será secundario, hasta puede desaparecer casi por completo, de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo de París. Básicamente busca que en ese nuevo mercado que a futuro va a ser muy competitivo, donde se van a buscar fuentes de energía nuclear, energía hidráulica, bueno, tantas diferentes fuentes de energía, se busca que esas empresas tengan un desarrollo, tengan una inversión para que también puedan los Estados Unidos estar posicionado en el primer lugar de producción de energía, como lo está actualmente con el petróleo. Bueno, esas como tal fueron nuestras conclusiones, fueron las recomendaciones que se derivan de este ejercicio de investigación.
No sé, Frank, si tienes algo más que de pronto haya omitido yo en la exposición. Finalmente son las estrategias de prospectiva que recomendamos para el sector exportador de petróleo en los Estados Unidos, enfocándose hacia nuevas energías, la necesidad de que lo enfoquen en ese sentido. Ese es el escenario de futuro que planteamos. Con eso concluimos la presentación, Jorge. De acuerdo, Frank, muchísimas gracias. Damos por terminada la presentación. Un feliz día para todos.